El salón de los Medrano olía a cera derretida y ambición. No era un aroma sutil, sino una niebla densa que se adhería a las cortinas de terciopelo carmesí y a la piel de los invitados, recordando en cada respiración que la luz y el prestigio allí tenían un precio exacto. Las velas ardían en los candelabros de plata labrada, proyectando sobre las mesas una luz dorada y casi febril que parecía latir al ritmo de los secretos contados en voz baja detrás de abanicos de seda. Aquella luz no era decorativa, era un examen implacable. Las flores blancas ocupaban cada rincón con una precisión que solo el dinero y el miedo a pasar vergüenza eran capaces de comprar. Sofía Avelar observaba aquel teatro desde la entrada lateral, apoyada en el umbral frío de la puerta. Sabía que la naturalidad allí era una mentira bien contada, una obra que todos aceptaban representar para mantener la ilusión de que el orden social era divino y no fruto de la crueldad. Era la cena más esperada de la temporada, el tipo de evento que sellaba destinos con la frialdad de un verdugo, que decidía quién seguiría en el brillo de la capital o desaparecería en la oscuridad de las provincias. Nadie se atrevía a rechazar una invitación de doña Consuelo, no por afecto, sino porque temían el silencio gélido que su desaprobación provocaba. Las mesas estaban puestas con la vajilla de porcelana de Limoges que había pertenecido a la abuela de doña Consuelo, piezas tan finas que parecían hechas de cáscara de huevo y memoria. Los vasos de cristal centelleaban. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire con esa textura sofocante que solo existe cuando muchas personas intentan, al mismo tiempo, parecer más inteligentes, más ricas o más felices de lo que realmente son. Y aún así, había una silla vacía al fondo de la mesa, lejos de los arreglos centrales de peonías y lirios majestuosos, lejos de los vasos de cristal más finos, lejos de donde el verdadero poder circulaba en susurros cómplices y risas, contenidas que valían más que firmas en contratos de tierras. Sofía la encontró con los ojos antes de que cualquier maestro de ceremonias le indicara el camino. Había pasado toda la vida encontrando el lugar que sobraba, había desarrollado para eso un instinto que no era talento, era apenas la consecuencia de ser, durante años, la persona que llegaba después de que los buenos lugares ya habían sido distribuidos por derecho de nacimiento o cuenta bancaria. Había entrado por la puerta lateral, no por orden explícita, sino por una comprensión silenciosa de los engranajes invisibles de aquella casa. La puerta principal, con sus aldabas de bronce pulido y el mayordomo de librea que anunciaba nombres con voz de trueno, era para los invitados que llegaban en carruajes con blasones. Sofía había llegado a pie por las sombras de los callejones para proteger el dobladillo del vestido del barro. El portero lateral asintió con una mirada de lástima disfrazada. Reconocía en ella esa mezcla de parentesco y servidumbre que los Medrano cultivaban con maestría cruel. Su vestido era azul oscuro, de una lana fría que su padre le había comprado 2 años antes de morir, en una época en que el futuro aún parecía tener colores. Era un tejido bueno, pero desprovisto del brillo de las sedas modernas. Sofía lo había planchado 2 veces aquella tarde en el pequeño cuarto del ático, donde el calor del verano volvía el aire irrespirable. Prestó especial atención a las mangas, cuyos pliegues parecían resistirse a su voluntad, como si el propio tejido supiera que no pertenecía a aquel salón. Llevaba el cabello recogido con 2 horquillas de carey que habían sido de su madre, los únicos objetos de valor sentimental que poseía, guardados en una cajita de madera cuyo olor a cedro aún conservaba, si cerraba los ojos, el aroma de la infancia y de la protección perdida. Nadie la anunció. El maestro de ceremonias miró a través de ella como si fuera de vidrio. Era el fantasma de la familia, el recuerdo incómodo de que la fortuna puede ser volátil. Doña Consuelo de Medrano la interceptó antes de que llegara a la mesa. La matriarca poseía esa gracia entrenada que las mujeres de su posición perfeccionaban durante décadas, calor calculado y evaluación constante, servido siempre con una sonrisa que ofrecía hospitalidad mientras retiraba la identidad. Miró el vestido azul de Sofía,
y por un microsegundo un gesto de desaprobación apareció entre sus cejas antes de ser sepultado por la máscara social impecable. «Sofía», dijo ella, la voz dulzona como un veneno que se presenta como remedio. «Qué bueno que lograste venir. Siéntate al fondo, querida. Tuvimos una cancelación de último momento del barón de Arantes, una gripe súbita, pobre hombre, y solo necesitamos completar el número para no romper la armonía visual de la mesa». Completar el número. Sofía dejó que la frase se posara en su espíritu como polvo sobre un mueble olvidado. No era una invitada, era un calce para una mesa inestable, un cuerpo necesario para garantizar que la geometría del salón permaneciera perfecta. Si el varón no hubiera enfermado, estaría en la cocina revisando la platería. «Claro», respondió, con el tono neutro que los Medrano esperaban de una prima pobre como condición de su permanencia en aquella casa. La voz estaba tan desprovista de vida que podría pertenecer a uno de los autómatas de cuerda que su padre tanto admiraba. Había aprendido temprano que la voz es lo primero que la pobreza le roba a una persona. Caminó hasta el fondo de la mesa, sintiendo cada centímetro del suelo como una marcha hacia el cadalso. A su izquierda, el conde de Alencastro, un anciano cuyos días de gloria estaban enterrados bajo capas de vino de Oporto y una sordera conveniente, ya dormitaba incluso antes de que la sopa fuera servida. A su derecha, la silla vacía, una isla de azul oscuro en un mar de colores vibrantes. Frente a ella, en el centro de la mesa, su prima Blanca brillaba con la intensidad de una supernova. Blanca no ocupaba solo el espacio físico, parecía exigir la atención de cada molécula de oxígeno a su alrededor. Su vestido era color marfil, seda tan ligera que parecía flotar, encargado a Madame Laventure con 6 meses de antelación. Cada vez que movía la cabeza para reír una anécdota, los diamantes en su peinado capturaban la luz de las velas y creaban destellos que obligaban a los ojos de los admiradores a volverse hacia ella, como polillas atraídas por una llama imposible. Sus admiradores formaban un semicírculo natural, una órbita de hombres que buscaban una sonrisa, cualquier migaja de atención. Sofía observaba a su prima sin envidia. La envidia exige deseo de posesión, y ella no quería aquella atención sofocante. Lo que sentía era agotamiento, un hambre del alma que ningún banquete podría saciar. Tomó la copa de vino con manos temblorosas. Su padre, don Aurelio, habría apreciado aquel vino. Tenía un paladar educado para la belleza, pero habría despreciado la compañía con la ferocidad de un león herido. Había sido un hombre de libros, de silencios significativos y de una integridad que no cabía en aquellos salones. Un médico que se preocupaba más por el pulso de los necesitados que por los títulos de los poderosos, y que murió dejando una biblioteca de 4000 volúmenes y una deuda inmensa que los Medrano pagaron a cambio de los servicios de Sofía. No compraron solo la deuda, compraron su vida. «Solo esta noche», se dijo a sí misma. «Mañana vuelves a la biblioteca, al olor de papel viejo y a la vida que nadie ve, pero que es el único lugar donde no necesitas pedir disculpas por existir». Fue entonces cuando las puertas dobles del salón se abrieron. No hubo fanfarria. Fue el silencio el que llegó primero, comenzó en la entrada y se expandió como una ola de frío, silenciando las risas de Blanca, las quejas del conde y el tintinear de los cubiertos. El tipo de silencio que solo ocurre cuando entra alguien cuya presencia reorganiza el aire, alguien que no pide espacio pero lo consume por completo. Don Rodrigo de Salvatierra, duque de Salinas, no entró solo en una sala, tomó posesión de ella por derecho de existencia. En sus 34 años de título y soledad, cargaba el peso de un linaje que se remontaba a siglos de conquistas y una fortuna que hacía que los Medrano parecieran modestos en busca de crédito. Pero no era la riqueza lo que paralizaba el salón, era la mirada. Rodrigo tenía los ojos de quien ya había visto el mundo desde arriba, experimentado el triunfo y la tragedia, y descubierto que la vista era solo aburrida y solitaria. Hacía años que nadie lo veía reír en público. Su traje era de un negro absoluto,
cortado con precisión quirúrgica que realzaba la postura de soldado y el porte de depredador. Mientras los otros hombres exhibían encajes y cadenas de oro para recordarle al mundo su importancia frágil, él no llevaba ningún adorno. La ausencia de decoración era su mayor lujo. No necesitaba probar nada, pues su presencia era la propia prueba. Doña Consuelo avanzó con la sonrisa más amplia que tenía, una expresión de adulación que rozaba lo ridículo. «Excelencia, qué honor inmensurable. Temíamos que los negocios en la capital lo hubieran retenido lejos de nuestro humilde encuentro». «Los negocios son pacientes, señora Medrano», respondió el duque, la voz grave con una resonancia que convertía el resto del ruido en estática. «Las buenas anfitrionas, no tanto». Inclinó la cabeza, un gesto de cortesía mínima recibido con la reverencia que se dedica a un dios antiguo y peligroso. Las jóvenes en el centro de la mesa olvidaron cómo respirar. Blanca ajustó un mechón del cabello con una mano temblorosa, un gesto ensayado durante horas frente al espejo del tocador de mármol, esperando capturar esa mirada específica. Quería ser la luna que orbita ese sol negro. Rodrigo recorrió el salón con la indiferencia de un depredador que no tiene hambre, pero aún vigila el territorio. Saludaba a las personas con eficiencia clínica, ofreciendo las palabras exactas exigidas por el protocolo, pero sus ojos permanecían distantes, como si buscara una salida en un laberinto de adulaciones. Un hombre rodeado de gente y profundamente solo. Y entonces, mientras cruzaba el espacio entre la mesa principal y los arreglos de lirios, miró hacia el fondo, hacia el rincón donde la luz era más débil, porque las velas ya estaban a medio consumir, donde las flores eran menos frescas porque habían sido rechazadas para los arreglos centrales por pequeñas imperfecciones, donde Sofía Abelar mantenía la espalda recta, los ojos fijos en el borde del plato, trazando mentalmente el diseño de la porcelana para no perderse en su propia insignificancia. El duque se detuvo. No fue una vacilación común. Fue una detención deliberada y física, como si hubiera encontrado algo que no debería estar allí, o algo que había pasado toda la vida buscando sin saber el nombre. Sofía sintió la mirada antes de tener el valor de verla. Un calor súbito subió por su nuca y erizó los vellos de sus brazos. El corazón, que había latido en ritmo lento y fúnebre durante toda la noche, dio un violento sobresalto. Por terquedad, se negó a levantar el rostro. No quería ser otra de las mujeres que se deshacían ante su autoridad, pero la curiosidad, o tal vez el propio destino, fue más fuerte que el orgullo. Levantó los ojos. Durante 3 segundos que parecieron durar una eternidad, el salón de Bismuth, los Medrano dejó de existir. No había cera derretida, no había lirios, ni Blanca ni Doña Consuelo. Solo estaba ese hombre de negro con una expresión que pasaba de la sorpresa a una curiosidad feroz y casi dolorosa. Vio el vestido azul planchado con cuidado obsesivo, las horquillas de carey que habían pertenecido a una mujer muerta, y vio, sobre todo, el escudo de dignidad y la inteligencia afilada que Sofía llevaba en la mirada. No vio una cifra, vio un alma. Llamó a un criado con un gesto de 2 dedos. El hombre se acercó de inmediato. Rodrigo dijo algo en voz baja sin apartar los ojos del fondo de la mesa. El criado cruzó el salón, su camino seguido por 200 pares de ojos. Pasó junto a Blanca, que ya tenía la sonrisa preparada. Pasó junto a los varones con los brindis listos. Se detuvo al lado de Sofía. «Señorita Abelar», dijo el criado, la voz levemente temblorosa. «Su Excelencia, el Duque de Salinas, solicita su permiso para cambiar de lugar. Desea el honor de su compañía durante la cena». El silencio que siguió fue absoluto, una falla catastrófica en la realidad de aquella sala. Doña Consuelo había quedado petrificada con la copa suspendida en el aire. Blanca estaba pálida, la boca ligeramente abierta, los diamantes en el cabello pareciendo súbitamente opacos ante la humillación pública. Su mundo había sido quebrado por una mirada lanzada al fondo de la mesa. Sofía volvió a mirar al duque. Él esperaba. No con la arrogancia de quien exige un derecho feudal, con
la atención vibrante y casi humilde de quien pide un favor inmenso, que sabe que puede ser rechazado. Estaba ofreciendo no solo un lugar en la mesa, sino su propia vulnerabilidad. «Dígale a su excelencia», comenzó Sofía, la voz saliendo más firme y clara de lo que esperaba, rompiendo el silencio como una campana, «que la silla a mi lado está disponible por falta de ocupantes que valoren el silencio, pero que el vino aquí al fondo no es el mismo que sirven en el centro. Aquí las cosas son más rudas». El criado llevó el mensaje casi corriendo. Rodrigo no solo sonrió, soltó una risa breve, ronca y genuina que hizo que los invitados se miraran entre sí en estado de absoluto shock. Hacía años que nadie lo oía reír. Tomó la copa, la servilleta, y caminó hacia ella con la determinación de quien cruza una frontera prohibida. No caminó como alguien que descendía de nivel por caridad. Caminó como alguien que, tras una larga travesía por tierras áridas, finalmente había llegado al lugar correcto. Al sentarse a la derecha de Sofía, el olor a sándalo y cuero sustituyó el aroma sofocante de los lirios marchitos. El salón volvió a hablar. Un ruido frenético y asustado, el sonido de un orden social intentando recalibrarse tras un error que amenazaba con derrumbar todo el edificio. Don Rodrigo ignoró la sopa servida y se inclinó levemente hacia ella. «Sabe», dijo, la voz baja, solo para ella, «pasé 10 años en cenas exactamente como esta, rodeado de personas que repiten frases de manuales de etiqueta para encubrir el vacío dentro de sí. Pero usted pasa toda la noche siendo la única persona real en este salón, y tengo una debilidad profunda e incurable por la realidad». Miró las manos de Sofía, que apretaban la servilleta con una fuerza discreta que delataba la tensión. «Pero usted está aquí, al fondo, con la espalda recta y la mirada entera. Y eso, señorita Abelar, es más raro que cualquier título en esta sala». Sofía lo miró, y por primera vez aquella noche, la sonrisa que ofreció no fue escudo ni máscara. Fue una respuesta genuina, una chispa de pasión intelectual que creía muerta. «Entonces prepárese, duque», dijo, tomando el tenedor con una elegancia que ninguna clase de etiqueta podría enseñar, pues era la elegancia de quien no tiene nada que perder. La realidad aquí al fondo suele ser mucho más interesante y visceral que los cuentos de hadas que usted escucha en el centro. El vino aquí es amargo, pero es verdadero. No actuó como si hubiera hecho algo extraordinario. Eso era lo más desconcertante para Sofía y lo más ofensivo para el resto del salón, que esperaba una disculpa o una explicación lógica para semejante ruptura del decoro. Don Rodrigo de Salvatierra tomó su lugar al fondo de la mesa con la misma calma imperturbable y majestuosa con la que un rey ocuparía un trono de roble antiguo o un soldado ocuparía una trinchera familiar tras una batalla ganada. Doblando la servilleta sobre el regazo con un único movimiento, preciso, un gesto que hablaba de siglos de etiqueta convertidos en instinto biológico. Indicó al criado qué vino prefería, con un movimiento mínimo de la mano, casi imperceptible para quien no lo observara con la atención de un cazador. Y luego, sin preámbulo ni la pausa artificial que las personas usan para señalar que están a punto de decir algo importante, se volvió hacia Sofía. Su mundo entero ahora tenía el diámetro de esa conversación. El mundo a su alrededor, el tintinear frenético de la plata contra la vajilla, los susurros que subían de tono como un enjambre de abejas perturbado por un intruso, la mirada gélida de doña Consuelo, que parecía querer incinerar el propio mantel, y la furia contenida de Blanca, parecía haber sido empujado detrás de una cortina de terciopelo pesado y acústico. Estaban solos en una isla de madera de nogal, rodeados por un mar de incomprensión. «¿Le gusta la música, señorita Abelar?», preguntó él, ignorando soberanamente el plato de entrada como si las exquisiteces de los Medrano fueran solo piedras sin sabor. No fue la pregunta de inventario social que Sofía estaba entrenada para responder con frases hechas y vacías. Él no preguntó sobre su linaje, ni cómo estaba encontrando el clima de la temporada, ni cuál era su grado exacto de parentesco con los Medrano,
para medir su valor de mercado. No estaba intentando clasificarla en un cajón mental de parientes pobres a ser tolerados por caridad. Preguntó si le gustaba la música, como si lo que ella sentía sobre el mundo fuera la única moneda que él estaba interesado en aceptar en aquella noche de transacciones vacías. Él estaba preguntando por su corazón. Sofía tardó un segundo en encontrar la voz, sintiendo la garganta seca y el corazón golpeando contra las costillas como un animal enjaulado. No porque estuviera deslumbrada por su título, ella había visto demasiados títulos derrumbarse ante la falta de carácter, sino porque estaba en guardia. La amabilidad de un hombre como Rodrigo era, en su experiencia limitada pero observadora, generalmente una trampa sofisticada o el resultado de un profundo aburrimiento que buscaba entretenimiento fácil antes de pasar a la siguiente diversión. «Sí», dijo ella, finalmente, sintiendo el peso de la mirada de Blanca, quemándole el lado del rostro como hierro al rojo vivo. «Aunque hace tiempo que no escucho nada que valga la pena recordar. En esta ciudad, la música suele ser solo un ruido de fondo caro para llenar los silencios que las personas temen enfrentar a solas. Es decorativa e inútil, como las flores que se marchitan antes del amanecer». Rodrigo la miró de una forma diferente, un cambio sutil en la inclinación de su cabeza que decía más que 1000 palabras de adulación. En sus ojos había algo que no era sorpresa. Era un reconocimiento silencioso, profundo y eléctrico. Era la mirada de un viajero que, tras semanas perdido en un desierto de chismes y futilidades, finalmente encuentra una fuente de agua cristalina que no es un espejismo de su propio deseo. «Qué respuesta tan honesta, casi peligrosa», dijo él, con el esbozo de una sonrisa que no se completó, guardada para un momento de mayor intimidad o tal vez de mayor peligro para ambos. «La mayoría de las personas aquí diría que ama a Vivaldi solo porque es lo que se espera de una dama culta». «Usted me hizo una pregunta honesta, Excelencia», respondió Sofía, sosteniendo la mirada contra todas las reglas que doña Consuelo le había grabado en la mente sobre modestia, femenina y silencio sumiso. «Sería una descortesía bárbara no corresponder con la misma moneda. Yo no soy una dama de salón, soy solo lo que quedó de una familia que amaba los libros». Esta vez, la sonrisa de él floreció por completo, rompiendo la máscara de mármol. Fue breve, contenida pero visceralmente real, iluminando sus ojos con una luz que Sofía reconoció porque había pasado la noche observándolo. Aquella sonrisa era una grieta en el mármol, un atisbo del hombre detrás del duque, alguien que también parecía estar sofocándose bajo el peso de su propio nombre. La cena avanzó y algo extraño comenzó a suceder. Mientras los invitados en el centro de la mesa se esforzaban por mantener la apariencia de que nada había cambiado, aunque el ruido de las conversaciones tenía un tono histérico, el fondo de la mesa se convirtió en el único lugar donde la vida parecía estar ocurriendo realmente. Ellos hablaron, no la conversación de salón, que es una danza de máscaras con palabras prestadas y elogios de plástico, sino una conversación de verdad, llena de aristas, sombras y descubrimientos. «Vi una tormenta una vez», contó Rodrigo, con los ojos perdidos en algún punto más allá de las flores blancas, en algún lugar de su memoria que rara vez abría. En el norte, sobre el mar embravecido de Salvatierra, todo el cielo se volvió púrpura, de un tono casi enfermizo y al mismo tiempo hermoso, antes de que llegara la lluvia. No fue un proceso gradual, fue como si alguien hubiera pasado una página de un libro negro y prohibido. Azul y luego púrpura. El aire se volvió tan denso que era posible sentir el sabor de la sal y la electricidad antes de que la primera gota cayera sobre la piel. ¿Cómo era estar allí, en el centro de ese cambio, sin nada con lo que esconderse?, preguntó Sofía, olvidándose por completo de su copa y de la comida que se enfriaba en el plato. Ella podía ver la tormenta a través de sus palabras. «Como si el mundo se estuviera reorganizando bajo mis pies». «Sofía», dijo él usando su nombre por primera vez en pensamiento, volviendo la mirada hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder milímetros en la silla, como si aquello que parecía fijo, eterno y seguro fuera, en realidad,
provisional, frágil y destinado al caos. A veces es necesario un cielo púrpura para recordarnos que el azul no es permanente, señorita Abelard, que nada de lo que construimos con piedras y títulos es verdaderamente sólido. Sofía sintió una opresión en el pecho, una resonancia que la asustó por su claridad y por la forma en que se sentía expuesta ante él. «Mi padre decía algo parecido sobre los libros», comentó ella, bajando la voz a un tono de confidencia que parecía excluir al resto del universo. «Que cada uno que terminamos reorganiza lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Que ninguna persona que termina un buen libro es exactamente la misma que la empezó. Los libros son tormentas silenciosas que cambian el paisaje de nuestra alma sin que nadie lo perciba, hasta que el sol sale y todo parece diferente». «Su padre debía ser un hombre excepcional», dijo Rodrigo, sin la condescendencia que ella solía oír cuando los Medrano mencionaban a don Aurelio. Él parecía genuinamente interesado en el hombre que había formado a aquella mujer. «Subrayaba todo», dijo Sofía, y una luz de nostalgia genuina y dolorosa iluminó su rostro, suavizando las líneas de cansancio que cargaba. Cada libro que tocaba quedaba lleno de trazos, interrogaciones y anotaciones furiosas en los márgenes, como si estuviera librando una batalla con el autor. A veces yo tomaba un volumen que él ya había leído y pasaba más tiempo leyendo sus anotaciones que el texto original. Era como tener una conversación con él a través de las páginas escritas por otro hombre siglos antes. Incluso ahora, cuando el silencio en la casa de los Medrano es demasiado grande y el frío entra por las rendijas de las puertas, abro uno de aquellos libros y siento que todavía me está enseñando a pensar, a no aceptar lo que me dicen como una verdad absoluta. Don Rodrigo la observó durante un tiempo que desafiaba todas las leyes de la etiqueta aristocrática y del tiempo cronológico. En el centro de la mesa, Blanca dejó caer el tenedor a propósito sobre el plato, y el sonido del metal contra la fina porcelana resonó como un disparo de advertencia, pero ninguno de los dos desvió la mirada. El mundo exterior era solo ruido de fondo, estática de radio de una era que aún no había llegado. «Eso», dijo Rodrigo en voz baja, casi un susurro que vibró directamente en el alma de Sofía, «es el tipo de cosa que no se inventa para impresionar en una cena. Solo se siente cuando es verdad, y la verdad, Sofía, es el artículo más escaso y valioso en este salón. Casi nadie aquí sabría qué hacer con ella si la encontrara en el plato. Probablemente le pedirían al criado que se la llevara por ser demasiado indigesta». Hubo un momento, mientras el segundo plato era servido con una eficiencia mecánica y casi hostil por los criados, en que ambos alcanzaron la jarra de cristal al mismo tiempo. Las manos no llegaron a tocarse, pero el calor de la proximidad, el campo eléctrico entre sus pieles, fue suficiente para hacer que el corazón de Sofía diera un salto descompasado y doloroso contra las costillas. Él retiró la mano primero, con una lentitud deliberada, un gesto de respeto que contenía más tensión que cualquier contacto apresurado o vulgar. Los ojos de Rodrigo brillaron con una promesa que Sofía no sabía si tenía el valor de aceptar. Al otro lado de la mesa, Blanca ya no resplandecía. Estaba pálida bajo el maquillaje caro, los labios apretados en una línea fina y cruel que ni el mejor lápiz labial de París conseguía suavizar. Miraba a Sofía no con el desdén habitual, sino con un análisis frío, táctico y profundamente peligroso. Blanca estaba viendo su trono amenazado por una mujer que ella consideraba una cifra, y no permitiría que el orden natural de las cosas fuera subvertido sin lucha. Cuando la cena finalmente terminó y el café fue servido con una lentitud torturante, la burbuja de aislamiento que los rodeaba comenzó a disolverse bajo la presión de las obligaciones sociales. Don Rodrigo se puso de pie, y Sofía sintió una súbita y física caída de temperatura en el aire a su alrededor, como si el sol se hubiera escondido tras una nube negra. «Fue», dijo él, inclinándose un poco más de lo necesario, en un gesto de deferencia que todos los presentes notaron y registraron como un insulto a la jerarquía.
La conversación más interesante, revitalizante y verdadera que he tenido en muchos años, señorita Abelard. Espero sinceramente que no sea la última. Hay tormentas que merecen ser discutidas hasta el amanecer. Sofía hizo una reverencia, el corazón golpeando como un tambor de guerra, las piernas pareciendo hechas de papel. Para mí también, Excelencia. Usted trajo luz al fondo de esta mesa. Él se alejó, dejando tras de sí el rastro, embriagador de sándalo, y la sensación perturbadora de que el mundo había, de hecho, pasado una página irreversible. Pero la realidad regresó rápidamente en la forma de Blanca, que se acercaba como una tormenta de seda y veneno. La prima apareció a su lado como una sombra proyectada por una vela temblorosa. Se inclinó sobre el hombro de Sofía, el aliento oliendo a champán caro y a una maldad antigua y cultivada. «Aprovecha esta noche, prima. Guárdala bien en tu memoria de institutriz», susurró Blanca, con la voz tan baja que parecía solo un pensamiento oscuro e intrusivo de Sofía. «Porque él no te quiere. Hombres como el duque no miran lo que tienes para ofrecer en tus conversaciones sobre libros viejos y padres arruinados. Él quiere algo de nuestra familia, algo concreto que tus tierras representan. Y yo sé exactamente qué. Él es un coleccionista de propiedades, no de almas. Tú eres solo el camino más corto hacia lo que él desea». Blanca se alejó con una sonrisa triunfante y gélida, dejando a Sofía sola con el eco de las palabras que parecían piedras arrojadas a un pozo profundo. Sofía tomó sus horquillas de carey que se habían deslizado sobre el mantel durante la cena, sintiéndose de pronto expuesta, tonta y patética. Salió por la puerta lateral, la misma por la que había entrado, pero ahora el camino parecía kilómetros más largo y la oscuridad del pasillo olía a traición y a esperanzas muertas. Queridos oyentes, necesito detenerme un instante, y antes de continuar quiero saber qué están haciendo en este momento y desde dónde me escuchan, porque los imagino en lugares muy distintos mientras me oyen, en el tráfico, en la cocina, acostados en la oscuridad con los auriculares puestos. Saber que la historia de Sofía llega hasta ti, donde quiera que estés, es el motivo por el cual sigo escribiendo. Cada comentario que dejan, cada me gusta, cada hype, yo lo leo, lo siento, y marca una diferencia que es difícil de explicar, pero es real. Si aún no formas parte de nuestro canal, te invito ahora. No con prisa, con cariño. Suscríbete, activa la campanita y deja que te cuente lo que viene por delante, porque lo que Rodrigo guarda sorprenderá incluso a Sofía. Y quiero que estés aquí cuando eso ocurra. Sofía no durmió. Las palabras de Blanca quedaron suspendidas en el techo de su pequeño cuarto en el ático, repitiéndose al ritmo monótono y cruel de la lluvia que comenzó a caer de madrugada, infiltrándose en sus defensas como un veneno lento. Él no te quiere. Quiere algo de nuestra familia. Tú eres el calce de la mesa. Intentó usar la frase como una armadura, una vacuna necesaria contra la esperanza que amenazaba con brotar del suelo estéril de su vida. Sofía conocía bien el cálculo frío de aquella sociedad. Sabía que la atención de un duque era una inversión estratégica, nunca un regalo sin segundas intenciones. La conversación sobre tormentas y libros subrayados podía ser solo una técnica refinada de seducción intelectual para desarmar una guardia que él había percibido como alta. Se sentía como un libro raro siendo evaluado por un comprador que solo se preocupa por la cubierta. Al día siguiente, la casa de los Medrano estaba en un estado de resaca aristocrática y tensión latente. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido de las escobas limpiando los restos de la decadencia de la noche anterior y por los susurros conspirativos de los criados en los pasillos. Sofía fue enviada a la sala de costura para ayudar a doña Consuelo y a Blanca con las reparaciones urgentes en los vestidos para la semana siguiente. El calor de las lámparas de aceite y el olor de la tela nueva eran sofocantes, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Estaba sentada junto a la ventana, intentando enfocar el hilo en el ojo de la aguja con las manos temblorosas, cuando las voces del otro lado del biombo de seda comenzaron a flotar hacia ella
como humo tóxico que invade los pulmones. El duque es un hombre de muchas sombras y pocos escrúpulos, mamá, decía Blanca, mientras se miraba en el espejo para ajustar un nuevo corsé que la dejaba sin aliento y con los ojos brillantes de furia. Dicen que su primera esposa, la duquesa de Salinas, murió en circunstancias que los médicos oficiales no supieron explicar o que él no permitió que las autoridades investigaran. Dicen que la consumió hasta que no quedó nada. Rumores de gente envidiosa y sin ocupación, querida. Solo rumores, murmuró doña Consuelo, aunque había una nota de curiosidad mórbida y maliciosa en su voz. Rumores que tienen raíces profundas y sangrientas en Salvatierra, insistió Blanca, con la voz subiendo de tono como una hoja siendo afilada. Dicen que fue encerrada en el ala norte de la mansión cuando comenzaron los brotes de locura, y que él heredó sus tierras incluso antes de que el cuerpo estuviera frío en la cripta familiar. Tierras que lindan con las nuestras en el norte, en la región de Miraflores. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas, la aguja deteniéndose a mitad de camino. Miraflores. El nombre resonó como una sentencia de muerte para su dignidad. Nuestro inventario de tierras es un desastre absoluto desde que el primo Aurelio murió sin dejar un heredero masculino directo, continuó Blanca, con un tono de desprecio que cortaba el alma de Sofía. Dejó esas propiedades en un enredo de deudas, procesos y promesas incumplidas. Si el duque quiere expandir Salvatierra, el camino más fácil, rápido y barato es a través de un acuerdo o de una mujer desesperada que no conoce el valor real de lo que posee. Está usando a Sofía para llegar a lo que quedó de la herencia de su padre. Ella es el peón perfecto, agradecida por cualquier migaja de atención masculina y completamente ignorante sobre los límites legales de sus propias tierras. Lo entregará todo por una sonrisa y una conversación sobre tormentas. La aguja de Sofía pinchó su dedo con una precisión irónica y cruel. Una pequeña gota de sangre rojo vivo brotó en la punta del dedo, manchando irremediablemente la tela blanca y pura que estaba cosiendo. No sintió el dolor físico, solo la confirmación gélida y paralizante de lo que su instinto, acostumbrado a las decepciones, ya le susurraba al oído desde la cena. Ella era solo una transacción comercial disfrazada de romance. Durante los 3 días siguientes, Sofía se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario para el servicio. Evitaba los salones principales, escondiéndose en la biblioteca polvorienta o en los rincones más oscuros de los jardines interiores, donde las malas hierbas crecían sin control, reflejando su estado de ánimo. Cada vez que oía el nombre de Rodrigo, mencionado por los criados o en las conversaciones de té, sentía una punzada de náusea mezclada con una nostalgia que odiaba sentir con todas sus fuerzas. ¿Habría mencionado él a su padre a propósito, sabiendo que ese era su punto más vulnerable, la herida que nunca cerraba? ¿Habría ensayado la historia de la tormenta púrpura para desarmarla psicológicamente y volverla dócil para la negociación de las tierras? Sin embargo, en el 4.º día, ocurrió el detalle que cambió la trayectoria de todo y la obligó a enfrentar la verdad. Sofía estaba en la biblioteca, limpiando el polvo de los estantes más altos donde los libros de medicina y filosofía de su padre descansaban olvidados y cubiertos de sombras, cuando el maestro de ceremonias de los Medrano entró. No la ignoró esta vez. Había un respeto nuevo, casi asustado en su voz. Llevaba una bandeja de plata con un volumen pesado envuelto en papel pardo y una pequeña nota de papel crema de alto gramaje. «Para la señorita Abelar», dijo él, con una reverencia que nunca le había dedicado en 5 años de servicio. Llegó directamente de Salvatierra por un mensajero a caballo que no aceptó esperar en la cocina. Con las manos temblorosas y la respiración corta, Sofía rasgó el papel pardo, el sonido del papel al ser rasgado resonando en la biblioteca vacía. Era un libro antiguo, de tapa de cuero desgastada por el tiempo y con el olor inconfundible de historia y sabiduría. La naturaleza de las tormentas, un tratado meteorológico raro y precioso del siglo pasado. Ella abrió la tapa y su corazón se detuvo por un instante que pareció durar toda una vida.
No había una dedicatoria romántica, empalagosa y vacía. No había palabras de adulación barata para seducirla. Había apenas un marcador de página de seda azul marino, del color de su vestido de cena, colocado en un capítulo que describía con precisión las corrientes de aire en las tormentas del norte. Y, en los márgenes amarillentos de aquella página, había anotaciones a lápiz, algunas casi borradas por el tiempo, no hechas por Rodrigo, sino por una letra firme, elegante y ligeramente inclinada que Sofía reconocería incluso en la oscuridad absoluta. Eran las anotaciones de su padre, don Aurelio. El libro le había pertenecido. Había sido uno de los volúmenes más amados de su colección, vendido en subasta para pagar las deudas tras su muerte, y Rodrigo de Salvatierra lo había encontrado. Había rastreado su destino y lo había comprado de nuevo para devolvérselo a su verdadera dueña. En la pequeña nota que acompañaba el libro estaba escrito con la caligrafía firme, elegante y sin adornos del duque: algunos libros, cuando reorganizan lo que sabemos, también nos devuelven lo que pensábamos haber perdido para siempre en manos del destino. Espero que este volumen encuentre en sus manos el lugar que siempre mereció ocupar. La tormenta púrpura aún no ha terminado para mí, Sofía. Sofía se sentó en el suelo frío y polvoriento de la biblioteca, apretando el libro contra el pecho, como si fuera un escudo contra el mundo y un puente hacia el pasado. El cálculo de Blanca sobre tierras y herencias parecía súbitamente insuficiente, mezquino y ridículo para explicar un gesto de tal delicadeza y esfuerzo. ¿Cómo podía él saber que aquel libro específico era el que ella más extrañaba de la biblioteca original de su padre? ¿Cómo podía haber dedicado tiempo a encontrarlo en medio de tanta riqueza? Ella miró el marcador de seda. No era apenas un libro devuelto por cortesía aristocrática, era un mensaje silencioso de que él la estaba escuchando de verdad más allá de las palabras. Y el detalle que nadie más notaría, el secreto guardado entre padre e hija, estaba en el pie de la última página anotada por don Aurelio. Allí, su padre había escrito años antes como si estuviera previendo aquel momento: la verdad nunca es lo que los demás dicen de nosotros en la plaza pública, mi pequeña Sofía. Es lo que dejamos registrado en los márgenes del mundo cuando creemos que nadie está mirando. Busca los márgenes. Sofía se levantó con una determinación nueva y ardiente. Ya no iba a esconderse en las sombras, ni aceptar las migajas de Blanca. Si Rodrigo de Salvatierra estaba jugando un juego de sombras, ella descubriría cada regla por sí misma, cara a cara. Pero por primera vez en su vida comenzó a sospechar, con un temblor de esperanza que la asustaba, que su juego no era contra ella, sino contra todo el mundo que intentaba definirlos en categorías que ellos ya habían trascendido. La biblioteca municipal era el único lugar de la ciudad donde Sofía se sentía completamente ella misma, despojada de las expectativas sofocantes y de las humillaciones diarias de los Medrano. No porque fuera un edificio especialmente grande o majestuoso como los palacios de la capital, aunque poseía, en las tardes de otoño, aquella luz oblicua, dorada y melancólica que entraba por las ventanas altas y sucias de hollín, cargada de partículas de polvo que danzaban como diminutos espíritus sobre las estanterías de roble oscuro. Allí, el tiempo parecía tener otra densidad, más lenta y compasiva. Los libros parecían calentados por dentro, guardando el calor acumulado de 1000 lecturas y las esperanzas de 1000 vidas imaginadas que se negaban a morir. Era su único santuario, el único lugar donde nadie la medía contra una versión adecuada o útil de sí misma, donde los ojos no la evaluaban como un cuerpo para completar números en mesas de cena, sino como un alma en busca de algo que el dinero no podía comprar y el poder no podía corromper. Aquella tarde, el silencio de la biblioteca era interrumpido apenas por el sonido rítmico, casi hipnótico, de la lluvia golpeando contra los vidrios altos y por el crujido ocasional del suelo de madera que parecía respirar bajo el peso del conocimiento. Sofía estaba sentada en la mesa del rincón,
su preferida por estar lejos de la corriente de aire helada de la puerta principal y por ofrecer una vista clara de la calle. Frente a ella, un libro de poesía de tapa gastada que había pedido prestado la semana anterior, un volumen que alguien había amado con una intensidad casi física antes que ella, a juzgar por el lomo que se abría naturalmente en cierto poema sobre el invierno y la pérdida, como si las fibras del papel hubieran guardado la memoria del peso de los ojos y de las lágrimas de quien lo leyó incontables veces. Fue mientras pasaba los dedos por la textura áspera y reconfortante de las páginas, buscando el consuelo de las palabras de otros para sus propios dolores, que algo se deslizó del interior del libro y cayó suavemente sobre la mesa de madera manchada de tinta. Un papel doblado, amarillento en los bordes con ese tono específico que el tiempo confiere al papel de alta calidad. No era el amarillento feo del descuido, sino el dorado de la resistencia y la dignidad. Estaba doblado en 3 partes iguales, con una precisión que rozaba lo obsesivo, como si quien lo dobló estuviera intentando contener una emoción demasiado grande para el papel. Sofía dudó por un largo momento, el corazón dando un pequeño sobresalto, una advertencia silenciosa de que lo que estaba allí dentro cambiaría su percepción de la realidad de forma definitiva. Desdobló el papel con el cuidado que se dedica a una reliquia frágil y sagrada, y leyó. Una vez, luego una segunda, despacio, dejando que el peso de cada palabra escrita con tinta ferrogálica, ahora desvaída por el tiempo pero aún legible, se instalara en su mente como una verdad irrefutable. Era una carta escrita por la mano de don Rodrigo de Salvatierra. Estaba fechada 3 años antes, dirigida a su médico personal, pero el tono no era el de un duque dando órdenes arrogantes a un subordinado. Era el tono de un hombre desesperado, despojado de títulos y de orgullo, escribiendo con una urgencia que atravesaba los años como un grito sofocado en la oscuridad. Eran apenas 3 líneas, pero contenían toda una vida de dolor, devoción y agonía silenciosa. En ellas, Rodrigo preguntaba al médico si había algún tratamiento nuevo en la capital, alguna sustancia experimental, cualquier cosa que pudiera aliviar el sufrimiento, si había alguna posibilidad, por más remota que fuera. Y las palabras por más remota que fuera estaban subrayadas con tanta fuerza que la pluma casi había rasgado la fibra del papel caro, revelando la mano temblorosa de quien las escribió. Hablaba de su esposa, Alba. Hace ya 2 años que lucha en silencio absoluto contra las sombras, escribió él. Aunque el mundo exterior aún no sabe nada, y yo pretendo mantener su dignidad intacta hasta el final, cueste lo que cueste a mi reputación. Aunque el mundo aún no sabe. Sofía se quedó inmóvil, la respiración atrapada en la garganta, sintiendo un frío que no venía de la lluvia de afuera. El silencio de la biblioteca pareció súbitamente denso, casi sólido, latiendo al ritmo de su propia sangre acelerada. El mundo no sabía por qué él la había protegido con una ferocidad silenciosa y sacrificial. Rodrigo no la había encerrado en el ala norte para ocultarla por vergüenza o para usurparle la herencia, como Blanca había sugerido con su veneno destilado en 1900 dosis precisas. Él había creado un refugio de paz, luz y silencio. Había cargado la agonía de Alba como un secreto sagrado, protegiendo la dignidad de la mujer que amaba contra la voracidad de una sociedad que transformaba tragedias personales en entretenimiento de salón y chismes de té. Esta carta era el rastro de años de intentos silenciosos, de noches sin dormir buscando especialistas en cada rincón del continente, de esperanzas cultivadas en la oscuridad mientras él mantenía la máscara de mármol y frialdad ante los Medrano y sus pares para que nadie hiciera preguntas. El hombre descrito por Blanca, el calculador frío, el oportunista sin alma, era una ficción conveniente para quien no conseguía concebir un amor que no pidiera aplausos ni público. Rodrigo era un mártir de su propia privacidad. Sofía dobló la carta exactamente en los mismos pliegues, sintiendo las manos temblar de una forma que no podía controlar. Su mirada estaba fija en el vacío, procesando la caída del último muro de desconfianza que había construido,
cuando la voz que ya reconocía en el alma, profunda y melancólica, resonó por el recinto, viniendo de la entrada oscura. «Lleva 4 días evitándome con una pericia que roza la crueldad, señorita Abelar». Sofía levantó el rostro, el corazón casi saliéndosele del pecho. Don Rodrigo estaba en el umbral de la puerta de la biblioteca. Estaba solo, desprovisto del séquito de admiradores, de los criados de librea o de la armadura del protocolo social que lo rodeaba en las cenas. Vestía colores sobrios, un abrigo de viaje que aún retenía el olor fresco de la lluvia y del caballo, y había algo en su semblante que ella no había visto antes, una apertura, una desnudez emocional y un agotamiento que lo hacían infinitamente más humano, y por eso más peligroso para su paz de espíritu. Él miró la mesa, vio la carta amarillenta, sabía exactamente lo que ella tenía en las manos. «¿Puedo entrar en su santuario, Sofía?», preguntó él. No era una orden de un duque acostumbrado a ser obedecido. Era una petición genuina, casi una súplica, de un hombre que esperaba una autorización que sabía que no podía comprar con su oro. «Sí», dijo ella, la voz saliendo en un susurro que cargaba todo el peso de la revelación y de la emoción contenida. Él se acercó con aquella precisión de movimientos que Sofía ahora entendía no como arrogancia, sino como una forma de no derrumbarse bajo el peso de los recuerdos que lo atormentaban. Se quedó de pie a una distancia respetuosa, pero el aire entre ellos ya estaba saturado con la electricidad de lo que ambos sabían y de lo que sus almas ya habían intercambiado sin palabras. «Mi esposa se llamaba Alba», dijo él, sin ningún preámbulo defensivo ni intento de justificación. No se estaba explicando ante el tribunal de la sociedad, estaba compartiendo una parte de su alma que el mundo consideraba muerta y enterrada. «Nos conocimos cuando ella ya estaba enferma, aunque su brillo era tal que no supe ver la sombra que la perseguía. Ella no me lo dijo, por un miedo orgulloso de ser amada solo por pena. Lo descubrí 3 semanas después del matrimonio, cuando la encontré en el suelo del cuarto, de madrugada, incapaz de respirar y negándose a llamar a los criados para no ser una molestia para mi nueva vida». Él miró hacia la ventana azotada por la lluvia, y por un momento Sofía vio el reflejo del dolor en sus ojos grises. Podía haber anulado el matrimonio al día siguiente. Tenía todos los motivos, legales, médicos y sociales de mi lado, para librarme de un contrato defectuoso. Mis abogados suplicaron que lo hiciera para proteger el patrimonio de Salvatierra. Nadie en esta ciudad me habría juzgado por eso. Al contrario, me habrían dado palmadas en la espalda por haber sido engañado. Pero usted eligió el camino más difícil, el camino del silencio», dijo Sofía, sintiendo los ojos arder con lágrimas de reconocimiento y admiración. «No lo hice solo porque la amaba por encima de mi propia conveniencia y de mi futuro», confesó él, la voz bajando a un tono de una honestidad brutal, «sino porque nadie, por más enfermo o roto que esté, merece enfrentar el silencio final solo, rodeado de buitres que solo esperan su herencia y su lugar en la mesa». Él contó con una pasión contenida que hacía vibrar el aire, cómo había convertido el ala norte de la mansión en un santuario de luz. Cómo había escrito a cada médico de Europa, suplicando por un milagro que la ciencia no podía dar. Cómo, cuando Alba finalmente partió, él eligió el silencio absoluto y la fama de hombre de hielo, en lugar de defenderse de las calumnias y los rumores que Blanca y doña Consuelo ahora difundían con tanto gusto para herirlo. «Dejé que inventaran sus propias historias sucias», dijo Rodrigo, volviendo la mirada hacia Sofía con una claridad cortante que parecía leer su pensamiento. «Porque defenderme significaría exponer cada momento de debilidad de ella, cada crisis de dolor que le robaba la belleza, cada pérdida de dignidad física que la enfermedad provocaba con crueldad. Ella merecía más que ser usada como una prueba documental para limpiar mi reputación en los salones de té. El dolor era de ella, el secreto también. Y ahora, Sofía, yo soy el guardián de esa memoria». Sofía sintió una compresión dolorosa y al mismo tiempo liberadora en el pecho.
El reconocimiento fue como una descarga eléctrica que recorrió todos sus nervios. Ella sabía lo que era cargar con el peso de ser malinterpretada para proteger la memoria de algo bello. Sabía cómo era tener la propia vida reducida a un rumor mientras se mantenía el silencio como la única forma de integridad posible en un mundo de chismes. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué se expone de esta manera a alguien que apenas conoce?, preguntó ella, su voz vibrando con una curiosidad que ya era deseo. Porque encontró esa carta y, a diferencia de cualquier otra persona que conozco en este mundo de máscaras, no corrió a usarla como moneda de cambio ni para aumentar su valor ante la familia, dijo él, dando un paso adelante, reduciendo la distancia de seguridad y haciendo arder el aire entre ellos. Y porque, en estos 4 días de silencio y soledad, percibí que usted es la única persona en esta ciudad capaz de entender que el silencio no siempre es una omisión, una culpa o una debilidad. A veces, Sofía, el silencio es el mayor y más doloroso acto de amor que un hombre tiene para ofrecer. Sofía sintió que el mundo a su alrededor vacilaba. La estructura de desconfianza que Blanca había construido sobre las tierras de Miraflores comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes bajo un vendaval. «Las tierras», dijo ella, con una nota de urgencia y miedo en la voz. «Mi prima afirma con la convicción de los mentirosos que usted se acercó a mí solo por causa de Miraflores y de las deudas de mi padre, que yo soy apenas un obstáculo a ser removido con una sonrisa». Rodrigo no desvió la mirada. Por el contrario, la intensificó, y Sofía vio allí una furia protectora que nunca había visto en nadie. «Las tierras de Miraflores fueron compradas por mí hace 6 meses, Sofía. El contrato fue firmado y sellado con los administradores de su familia en enero, en una oficina fría en la capital. La negociación terminó mucho antes de que yo siquiera imaginara que vendría a esta cena o que encontraría a alguien como usted. Yo no la necesito a usted para tener Miraflores. Necesito Miraflores para tener un motivo para estar aquí. Entonces, no hay ningún beneficio material para usted estar aquí ahora, en esta biblioteca llena de polvo y memorias muertas. Ningún beneficio que las mentes pequeñas de los Medrano puedan comprender o medir», confirmó él, la voz bajando a un tono que hacía que su corazón se acelerara de forma peligrosa y deliciosa. «Excepto el único motivo que me impide montar mi caballo y partir hoy mismo de esta ciudad que me asfixia». Él se acercó un poco más, lo suficiente para que Sofía sintiera el olor embriagador del frío de la lluvia en su abrigo de lana, mezclado con el aroma de sándalo y papel viejo que ahora parecía ser el aroma natural de su propia vida. Era una proximidad que desafiaba siglos de normas sociales, el abismo de clases y el miedo a volver a lastimarse. «Llevo 3 años», dijo él, y Sofía pudo ver la vulnerabilidad cruda, la soledad y la pasión en sus ojos, viviendo como un autómata, cumpliendo deberes y títulos que ya no significan nada para mí. No, creía ni por un solo segundo que podría volver a mirar a alguien y sentir que la sangre corre por mis venas nuevamente. No creía que los márgenes de mi vida, las partes que nadie ve y que guardo bajo llave, pudieran ser llenados por algo que no fuera la nostalgia y el deber. Pero entonces, usted se rió al fondo de aquella mesa, Sofía, y supe que estaba perdido. Don Rodrigo bajó levemente el rostro hacia el de ella. Fue un movimiento lento, casi coreografiado por la necesidad, ofreciendo a Sofía cada fracción de segundo para retroceder, para decir no, para volver a las sombras seguras de su invisibilidad. Ella no retrocedió. Por el contrario, se inclinó levemente hacia él, atraída por una fuerza que ya no podía ni quería combatir. El aire entre ambos se volvió denso, vibrante, cargado con el peso de todo lo que había sido dicho y de todo lo que sus almas reconocían el uno en el otro. Estaba tan cerca que ella podía ver las pequeñas cicatrices de cansancio alrededor de sus ojos, la textura de su piel y la sinceridad absoluta en su expresión. Ella quería tocar aquel rostro, quería borrar aquel dolor. Medio segundo. El tiempo se detuvo en la biblioteca municipal.
El universo entero se redujo a aquel espacio entre los dos labios que se buscaban. Y entonces, un estruendo metálico y violento venido de la calle, un carruaje de lujo pasando a alta velocidad sobre las piedras mojadas, con los caballos relinchando bajo el látigo implacable, rompió el hechizo con la brutalidad del mundo real que siempre interrumpe los sueños. Ambos retrocedieron, devueltos instantáneamente a la realidad fría, vigilada y cruel de aquella tarde de otoño. Sofía sentía el rostro arder de una forma que ningún rubor de vergüenza podía explicar. Rodrigo recompuso su máscara de duque con una velocidad impresionante que la asustó, pero sus ojos aún traicionaban la tormenta de pasión y alivio que acababa de pasar por ellos. Yo necesito irme antes de que alguien note mi ausencia, comenzó Sofía, las manos buscando apoyo en la mesa de roble. No, interrumpió él, con una suavidad que contenía el peso de una promesa eterna y solemne. No necesitas decir nada ahora, Sofía. La respuesta ya fue dada en el silencio entre nosotros y en la forma en que no retrocediste. Tú encontraste mi carta y ahora yo te encontré a ti. Él extendió la mano sobre la mesa de roble, cerca de la mano de ella, pero sin tocarla físicamente para no romper la última barrera de respeto. Fue un gesto de oferta, total, un puente tendido sobre el abismo de clases, rumores y miedos. Sofía miró aquella mano fuerte, la mano que había escrito cartas desesperadas a médicos, la mano que había rescatado el libro de su padre del olvido de una subasta fría, y en un acto de valentía que la transformó para siempre de una cifra en una mujer, posó su mano pequeña y temblorosa sobre la de él. Fue apenas un segundo de contacto térmico, pero fue suficiente para sellar un pacto que el Salón de los Medrano nunca perdonaría y que el mundo nunca olvidaría. Del otro lado del vidrio empañado y frío de la biblioteca, escondida bajo la sombra de un paraguas de seda negra, Blanca Medrano observaba la escena con ojos que brillaban con una mezcla de odio, envidia y un triunfo cruel. Ella había visto el encuentro, había visto el gesto de las manos, y había visto sobre todo la expresión de devoción y entrega en el rostro del duque, algo que él nunca, en todos sus ensayos de belleza y seducción frente al espejo, le había dedicado a ella. Blanca sonrió con una satisfacción gélida que no alcanzaba sus ojos. Ahora tenía el arma que necesitaba para restaurar el orden que tanto amaba. Si no podía tener al duque de Salinas para sí, se aseguraría de que la prima pobre perdiera lo poco que le quedaba de dignidad ante toda la ciudad. El escándalo sería su obra maestra. El acto tercero se cerraba con la tormenta de otoño cayendo finalmente con toda su fuerza sobre la ciudad, lavando las piedras, pero no los pecados, mientras el secreto de Rodrigo dejaba de ser una sombra aterradora para convertirse en la luz intensa que guiaría a Sofía a través del campo de batalla social que se avecinaba. Ya no era una cifra. Era el centro de una tormenta púrpura que apenas comenzaba y que consumiría todo a su alrededor. Blanca Medrano trabajaba rápido cuando tenía un motivo lo suficientemente grande para hacerlo, y el odio era el combustible más eficiente que conocía. Esta vez, el motivo era una herida abierta en su orgullo aristocrático que nada, excepto la destrucción total de la esperanza de Sofía, podría curar. No era celos, se decía a sí misma mientras cruzaba la ciudad aquella tarde con paso decidido y tacones que resonaban en las piedras, el abrigo de terciopelo apretado contra el frío cortante que la lluvia había dejado en las calles empedradas. Los celos serían una emoción pequeña, vulgar, personal e indigna de una mujer que había sido educada para ser la guardiana de las tradiciones y de la pureza de su clase. Lo que sentía era una indignación lógica y necesaria. Era la comprensión de que hay un orden inmutable en las cosas, un orden construido a lo largo de generaciones por personas que entendían que el caos y el sentimiento son los mayores enemigos de la civilización. Cuando ese orden es perturbado por una mujer invisible, alguien necesita tener la claridad, la frialdad y el coraje casi quirúrgicos de restaurarlo.
Hombres como don Rodrigo de Salvatierra no terminaban al lado de mujeres como Sofía Abelar. Era una imposibilidad física y moral, como el fuego existiendo al lado del hielo sin consumirlo. No porque Sofía fuera una mala persona, Blanca no se tomaba el trabajo de odiarla personalmente, pues el odio exige una igualdad que ella no reconocía. Sofía era encantadora, a su manera discreta, útil y apagada, pero había un lugar correcto para cada pieza en el tablero de la vida, y Sofía siempre había ocupado el lugar de una cifra, silenciosa, obediente, sin deseos propios. Ese era el equilibrio que permitía que Blanca brillara en el centro de la mesa. Y si alguien había perturbado ese equilibrio, si alguien se había atrevido a mover una pieza de los márgenes al centro sin permiso, entonces Blanca sería la mano que la devolvería a la caja del olvido. El escándalo no llegó como un golpe de martillo ruidoso. Llegó como llegan las cosas realmente letales y duraderas, despacio, en susurros que parecían inofensivos, en medias frases dejadas caer con una inocencia calculada, en los oídos correctos, en los momentos de ocio. Blanca conocía la arquitectura social de aquella ciudad como nadie. Sabía cuáles eran las ventanas donde las informaciones se convertían en sentencias de muerte social. Sabían que la señorita Abelar se reunió a solas con el duque en la biblioteca municipal. Sí, en la biblioteca, ese lugar de perdición, sin acompañante, en una tarde de lluvia torrencial. La vieron. Hay testigos que no mienten. Se entiende que una muchacha en su situación, desesperada, intente lo que pueda para ascender en la vida y capturar un título, pero hay formas y formas de mantener el recato. Pobre doña Consuelo, no sabe lo que alberga bajo su techo. El veneno fue destilado en proporciones tan cuidadosas y artísticas que era imposible separar el rumor de la preocupación caritativa. Nadie intentaba separar, pues la verdad es monótona y el escándalo es vibrante. Era infinitamente más interesante aceptar el conjunto como una verdad absoluta. En 2 días, la historia había viajado por 3 salones, 2 sacristías y una decena de reuniones de bordado, creciendo como una hidra. En el tercer día, el peso del silencio y del desprecio en la casa de los Medrano se volvió insoportable para Sofía, que sentía las miradas de los criados como latigazos. Doña Consuelo convocó a Sofía al despacho de su marido en una tarde en que el cielo estaba gris como plomo. El ambiente olía a cuero, tabaco y al humo estancado de puros antiguos. El olor del poder masculino, que doña Consuelo ahora ejercía con mano de hierro. La matriarca estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, una postura que era su armadura contra cualquier manifestación de humanidad o duda. «Esto no puede y no va a continuar, Sofía», dijo doña Consuelo, la voz desprovista de cualquier calor o rastro de parentesco. «Lo que ocurrió en aquella biblioteca, sea lo que sea que tu imprudencia permitió, puso en riesgo el único patrimonio que esta familia aún posee de forma incontestable, su nombre y su honor. Y el nombre de los Medrano no es tuyo para ser arriesgado por caprichos juveniles, fantasías con duques o intentos de seducción barata. Doña Consuelo, si al menos pudiera explicar, la carta que encontré, el gesto del señor duque, fue un encuentro de almas, no de intereses. No hay explicaciones para la falta de recato, Sofía». El gesto de la mano de doña Consuelo fue definitivo y frío como una guillotina. «Ya está decidido por tu propio bien y por el nuestro. Partirás a la casa de tu tía Rosario en el norte, mañana al amanecer, antes de que la ciudad despierte. Será un viaje discreto, casi secreto, sin despedidas que alimenten aún más las lenguas maledicentes de esta ciudad que tanto te esforzaste por provocar. Es lo más sensato para todos los involucrados, para todos». Sofía sintió el peso gélido de la inevitabilidad y de la injusticia. No protestó más. Había aprendido que la protesta, en aquel mundo de hombres y de mujeres amargadas, era apenas un ruido que confería a la víctima una apariencia de rebeldía, pero que nunca alteraba el veredicto ya escrito. Fue a su pequeño cuarto en el ático. Dobló el vestido azul oscuro con el mismo cuidado meticuloso y doloroso de siempre, sintiendo la tela entre los dedos como una reliquia de un tiempo que nunca sería suyo.
Enrolló las horquillas de carey de su madre en el pedazo de tela gastada, sintiéndose la última guardiana de un pasado que la ciudad quería borrar. Y guardó sus 3 libros, incluyendo el volumen de poesía donde la carta de Rodrigo aún reposaba contra su pecho, como una prueba secreta de que no había soñado todo, de que hubo un momento en que había sido real. Todo lo que ella era cabía en la misma maleta pequeña con la que había llegado años atrás. Dolió percibir que años de servicio silencioso, de noches en vela y de silencios tragados no habían acumulado lo suficiente para exigir un palmo más de espacio en el mundo. Antes de cerrar la maleta, la puerta se abrió sin aviso. Blanca entró sin llamar, como quien entra en un territorio conquistado que pretendía salar para que nada más creciera. Pero no había el brillo habitual de triunfo en su rostro. Había algo más desnudo, una amargura que no lograba ocultar totalmente bajo la seda de su bata. «Prima», dijo Blanca, su voz resonando en las paredes descascaradas. Sofía continuó organizando sus pocas pertenencias, con las manos moviéndose con una calma que parecía irritar a la otra más que cualquier grito de furia. «Quiero que sepas que no fue personal, Sofía, fue solo necesario», dijo Blanca, aunque la frase sonara vacía y falsa entre aquellas paredes que vieron a Sofía llorar en silencio durante años. «Nunca es personal para quien decide el destino de los otros con la punta de un abanico, Blanca», respondió Sofía sin levantar la vista, su tono de voz tan frío que hizo que Blanca se estremeciera levemente. Blanca se quedó quieta por un momento, observando la maleta abierta. Él se habría cansado. «De ti en una semana, Sofía. Hombres como don Rodrigo buscan lo exótico, lo diferente y lo trágico como un pasatiempo para llenar el tedio de sus vidas perfectas. Él es un duque. Tú eres una Abelar sin dote y con las manos callosas de planchar. El final sería el mismo, solo que con mucho más dolor y deshonra para ti. Yo te ahorré la caída». Sofía se detuvo en lo que estaba haciendo. Dejó la última prenda de ropa y miró a su prima, a la mujer que había pasado toda la vida definiendo el tamaño del mundo de Sofía con la regla de su propia arrogancia. «Tal vez tengas razón en tu lógica pequeña, Blanca. Tal vez él se cansaría. Pero la diferencia fundamental entre nosotras dos es que yo estaba dispuesta a descubrir la verdad, a arriesgarlo todo por un momento de realidad. Tú prefieres vivir en una mentira segura, dorada y muerta, a arriesgar una verdad que no puedes controlar ni comprar. Yo me voy de aquí con mi alma intacta, y tú te quedas aquí, prisionera de tu propio centro de mesa». Blanca abrió la boca para replicar, para lanzar otro veneno, pero las palabras parecieron morirle en la garganta ante la dignidad de Sofía. Por primera vez en la vida, Sofía vio una sombra de duda y de soledad cruzar aquellos ojos claros, pero la puerta se cerró con estruendo y el silencio del ático volvió. El carruaje partió antes de que saliera el sol, cuando la niebla aún cubría las calles como una sábana de hospital y los pájaros todavía dormían. Sofía miró por la pequeña ventana, mientras el puente de piedra de la ciudad quedaba atrás, las luces de su vida anterior apagándose una a una. El camino hacia el norte era largo, solitario e incierto, pero ella sentía por primera vez que el aire que respiraba era suyo. Don Rodrigo supo de la partida forzada por su administrador Tadeo solo por la tarde, después de una reunión exhaustiva sobre minas y tributos. La noticia llegó como una chispa en un barril de pólvora listo para explotar. No esperó. No pidió preparativos. No se cambió de ropa. No consultó el protocolo ni al rey. Por primera vez en 3 años de luto y deber, el duque de Salinas actuó sin el filtro de la razón. Pidió su caballo más veloz y galopó solo fuera de las puertas de Salvatierra, con la oscuridad ya instalándose sobre el camino como un manto de furia. Cabalgó como si su propio aliento, su propia cordura, dependieran de aquella persecución desesperada. El frío le cortaba el rostro como navajas, el viento aullaba en sus oídos, pero solo podía pensar en la mujer que se había atrevido a reír al fondo de la mesa y que había encontrado una carta olvidada y no la había usado como arma de chantaje.
Pensó en su dignidad, que era mucho mayor, mucho más antigua y pura que todos los títulos y tierras que él poseía. No podía perderla en el silencio del norte. Alcanzó el carruaje en el puente viejo, en el desvío sombrío hacia Miraflores, donde el camino se estrechaba y los árboles parecían garras. Colocó el caballo en medio del camino, obligando al cochero a tirar de las riendas con una violencia que hizo que los caballos relincharan de pavor. El sonido de los cascos golpeando las piedras y el crujido de la madera rompiendo el silencio de la noche fue como el inicio de una ópera trágica. La portezuela se abrió con un chasquido. Sofía apareció en el escalón, el rostro pálido y fantasmal bajo la luz débil de las linternas de aceite. Sus ojos estaban muy abiertos, oscilando entre el choque, el miedo y una chispa de esperanza prohibida que ella intentaba apagar desesperadamente para no sufrir más. «Excelencia, por favor», dijo ella, la voz temblando como una hoja al viento. «Le pido que aparte el caballo y me deje seguir. Es demasiado tarde y ya no hay nada que decir que no haya sido manchado por los rumores». «No lo apartaré, Sofía, nunca más me apartaré», respondió él, desmontando con una agilidad que ignoraba el cansancio de la cabalgata y el peso de sus 34 años. Se acercó al carruaje, su respiración visible en el aire helado como humo de un incendio interno. «Usted no tiene derecho a detenerme en el camino como un salteador. Ya fui juzgada, sentenciada y expulsada por los Medrano. Mi nombre es un barro en esta ciudad. Sé que los Medrano decidieron tu destino con la frialdad de los cobardes», dijo él, bajando la voz a aquel tono de verdad absoluta que hacía temblar el suelo bajo los pies de Sofía. «Pero yo no acepté su veredicto. No te estoy deteniendo por fuerza ni por posesión, Sofía. Te estoy pidiendo con lo que me queda de humanidad que te quedes conmigo». «¿Para qué, Rodrigo?», preguntó ella, las lágrimas finalmente venciendo la barrera y corriendo por su rostro pálido. «¿Para ser el motivo de más susurros en los salones? ¿Para ser tu diversión de temporada, la institutriz que el duque salvó por aburrimiento, como Blanca tanto previó? El escándalo ya destruyó lo poco que tenía de paz. Mi lugar en esta ciudad murió hoy, entre la biblioteca y la sala de costura. Tu lugar en esta ciudad nunca fue al lado de los Medrano, ni en las sombras de aquella casa», dijo Rodrigo, dando un paso final y decisivo que lo colocó en la puerta del carruaje, tan cerca que ella podía sentir el calor de su piel. «Llevo 3 años convencido de que mi corazón había muerto con Alba, de que yo era apenas un monumento de mármol hueco dedicado al deber y a la memoria. Y entonces tú apareces, sentada en aquella silla que nadie quería, hablando de tormentas púrpuras, de anotaciones en los márgenes y devolviéndome, sin saberlo, la capacidad de ser un hombre real, de sentir dolor y deseo nuevamente. Tú no eres un calzo, Sofía. Tú eres la viga que sostiene mi mundo ahora». Sofía lo miró, buscando el cálculo, la mentira, la farsa aristocrática que había aprendido a temer, pero encontró solo al hombre que había escrito cartas desesperadas a médicos, al hombre que había arriesgado su reputación para protegerla. «Si me quedo, la tormenta no dejará de caer sobre nuestras cabezas», dijo ella, la voz en un hilo de esperanza y miedo. «Hablarán de nosotros durante años con asco, intentarán destruirnos con cada palabra y cada invitación negada. ¿Estás dispuesto a ser el centro del odio por mí? Deja que hablen hasta que sus lenguas se sequen», dijo él, extendiendo la mano hacia ella con una palma abierta y honesta. «Ya aprendí de la forma más dura que el silencio y el juicio de los otros no nos definen. Lo que nos define, Sofía, es lo que decidimos ser el uno para el otro, aquí ahora, en los márgenes de un mundo que nunca nos entendió y que nunca nos mereció. No te ofrezco una dote, un contrato seguro, ni un nombre que te proteja de los chismes. Te ofrezco la única cosa real, pulsante y eterna, que me queda, mi vida y mi verdad. Quédate conmigo, Sofía». Sofía miró la mano de él, miró la maleta pequeña y patética a sus pies, y, con un suspiro que parecía cargar el peso de una vida entera de soledad, humillación y espera, tomó su mano con fuerza
y bajó del carruaje, al suelo firme del camino. El regreso al salón de los Medrano aquella misma noche no fue discreto ni buscaba el perdón. Don Rodrigo de Salvatierra entró en la mansión con Sofía a su lado, la mano de ella firme y orgullosa sobre su brazo. La fiesta aún transcurría en el salón, aunque los ánimos ya estaban lánguidos y los invitados se preparaban para partir. El silencio que siguió a su entrada fue más profundo, más pesado y más definitivo que cualquiera que Sofía hubiera oído en toda su vida. Fue el sonido de un orden social entero siendo destrozado y reconstruido en tiempo real. Don Rodrigo la condujo con pasos de conquistador hasta el centro exacto del salón, bajo la araña de cristal que Blanca siempre había considerado su territorio sagrado de belleza. «Señores y señoras», dijo la voz del duque, una autoridad que llenó cada rincón del recinto e hizo vibrar los cristales. «Tengo el honor, el privilegio y la alegría de anunciar mi compromiso formal e inquebrantable con la señorita Sofía. Abelar». Él miró directamente a Blanca y a doña Consuelo, cuyos rostros eran ahora máscaras de terror y derrota absoluta bajo la luz moribunda de las velas. «Si alguien en esta sala o en esta ciudad», continuó él, el tono cargado de una furia contenida y de una autoridad que nadie se atrevería a desafiar sin pagar un precio altísimo, «tiene alguna duda sobre el honor, la virtud o el valor de mi futura duquesa, sepan que vuestras dudas mueren aquí, esta noche. A partir de hoy, Sofía Abelar ya no es una cifra, una sirvienta o un número en esta casa. Ella es el centro de mi vida, el corazón de Salvatierra, y quien la insulte me estará insultando». Sofía mantuvo la espalda recta, la cabeza erguida, no por arrogancia vulgar, sino por la dignidad que siempre había sido suya, y que ahora el mundo era forzado a reconocer. El salón de los Medrano olía finalmente a algo diferente de cera derretida y ambición podrida. Olía al aire fresco, eléctrico y puro de la tormenta que, por fin, había terminado para dar lugar al inicio de una historia real, apasionada y eterna. La boda no fue grande, ni ocupó las columnas sociales con la pompa ostentosa y el brillo vacío que la ciudad esperaba de un Salvatierra. Fue, al contrario, un evento de una quietud deliberada, de una intimidad casi sagrada, exactamente como Sofía había pedido, y el hecho de que Rodrigo había preguntado, de que se había sentado frente a ella en una tarde tranquila en el jardín y había dicho simplemente «¿Cómo quieres que sea mi amor sin sugerencias veladas?» o la presión invisible de sus preferencias, fue en sí mismo el sello definitivo de que ella ya no era un objeto en la vida de nadie. «Pequeño», había dicho ella aquella tarde, mientras el sol de otoño trazaba líneas de polvo dorado en la biblioteca de Salvatierra, que ahora ella llamaba suya. «Solo las personas que realmente importan para nuestra alma, aquellas que no necesitan un título para reconocer quiénes somos bajo la piel. Entonces será pequeño y eterno», respondió Rodrigo besando la punta de sus dedos, sin cuestionar las expectativas del mundo o las tradiciones de su casa que exigían una fiesta para 1000 personas. La ceremonia ocurrió en una capilla antigua de piedra oscura en el corazón de las tierras de Rodrigo, un edificio que parecía haber emergido del propio suelo, habiendo absorbido siglos de inviernos, bodas y lutos, guardándolos en las paredes con aquella humedad densa, saludable y honesta de los lugares que perduran más allá de los imperios. Los vitrales eran irregulares y antiguos, con pequeñas grietas que el tiempo había transformado en patrones intrincados de luz y color. La luz que entraba por ellos en la mañana de la boda era caprichosa y mágica, ora caía sobre el altar, ora iluminaba las piedras frías del suelo donde Sofía caminaba, como si la propia estructura estuviera bendiciendo la unión con sus propias ideas de claridad. Había flores blancas por todas partes, pero eran simples, campestres, recogidas en los campos de Miraflores y dispuestas sin la geometría opresiva y artificial de los Medrano. Había velas, cientos de ellas, pero su brillo era suave y acogedor, destinado a iluminar los rostros y la verdad en los ojos de los novios,
y no a poner a prueba la pureza de los trajes ajenos, y estaban los testigos de aquella nueva vida. Del lado de Rodrigo, Tadeo, el administrador fiel, que lo había servido por 15 años y que, al ver a la novia entrar en la capilla, cerró los ojos por un segundo, un breve y profundo instante de alivio, al ver el monumento de mármol frío, que era su Señor convertirse en carne, sangre y esperanza nuevamente. Y el médico personal, el destinatario de aquella carta de 3 años atrás, que había venido de lejos con una expresión que mezclaba la sorpresa profesional con una satisfacción humana genuina. Él sabía que Rodrigo no estaba solo casándose, estaba sanándose. Del lado de Sofía, la tía Amparo, mujer de presencia discreta pero de afecto genuino, que había acompañado a Sofía en los momentos más silenciosos y difíciles de los años pasados con los Medrano, insistió en asistir con una determinación inquebrantable que desafiaba a la medicina. Sofía la encontró lista desde el amanecer, usando su mejor vestido de seda antigua y una expresión que desbordaba un orgullo y una paz que no cabían en su figura menuda. Y estaba blanca. Para sorpresa de todos, Sofía la encontró la víspera de la ceremonia. Blanca estaba de pie junto a la puerta de la mansión de Minomesim, Salvatierra, sin la sonrisa táctica, sin las joyas excesivas ni la armadura de superioridad que había usado como escudo toda su vida. Parecía súbitamente más joven, o tal vez solo más desarmada por la realidad de que su mundo de apariencias había sido vencido por la verdad. «Vine a decir que me arrepiento, Sofía», dijo Blanca, la voz sin el habitual brillo de champán, sonando ronca y honesta. «No solo por lo que hice para apartarte, sino por lo que intenté preservar con tanto miedo. Pensé que el orden de las cosas era lo único que me mantenía segura». Sofía miró a la prima, a la mujer que durante años había definido los límites estrechos de su existencia. «Lo sé, Blanca», respondió Sofía, con una compasión que nunca pensó sentir. «Y sé cuánto te costó admitir que el orden que tanto amas es a veces solo una prisión dorada que te impide ser real. El mundo es más grande que una mesa de comedor». Estaba equivocada sobre quién tiene el derecho de decidir dónde las personas se sientan y a quién deben amar, confesó Blanca bajando la cabeza. «¿Quieres venir mañana a presenciar mi inicio?», invitó Sofía extendiendo la mano. «Después de todo el veneno que esparcí, ¿no deberías odiarme con todas tus fuerzas?» «Debería, probablemente, si siguiera tus reglas», dijo Sofía con una sonrisa tranquila y radiante. «Pero el odio exige un espacio y una energía que ahora están ocupados por algo infinitamente mejor y más poderoso. Sería un desperdicio del día en que dejo de ser una cifra para convertirme en mi propio destino. El odio es la carga de los perdedores, Blanca». Blanca fue. Se sentó en un banco discreto al fondo de la capilla, observando en silencio lo que su lógica fría había considerado una imposibilidad física. Vio el amor en estado puro, y aquello cambió algo dentro de ella para siempre. El sacerdote era viejo y sabio, con una voz pausada y cansada que parecía entender que el silencio entre las frases era el lugar donde la verdad y Dios realmente residían. Cuando Rodrigo respondió al voto, su voz era la de siempre, grave, segura, inquebrantable, pero contenía una textura nueva y conmovedora, una nota de alivio profundo y pasión, como si aquellas palabras fueran la llave final de la celda que él mismo había construido alrededor de su corazón durante 3 años. Cuando llegó el turno de Sofía, ella lo miró con toda el alma expuesta. Vio al hombre que la había encontrado al fondo de una mesa donde nadie miraba, que la había buscado en una biblioteca bajo la lluvia, que la había detenido en un puente oscuro para pedirle la vida. «Sí», dijo ella, y fue la palabra más entera, vibrante y absoluta que había pronunciado en toda su existencia. Sin reservas, sin la parte guardada por miedo a ser herida, sin el escudo que había usado durante años. Fue una entrega total. Al colocar el anillo de esmeralda en el dedo de Sofía, los dedos de Rodrigo se demoraron sobre los de ella con una firmeza que era una caricia. Sofía sintió su pulsación contra la suya, una promesa silenciosa que no necesitaba volumen ni público para ser eterna.
En ese toque, todo el dolor de los años con los Medrano desapareció. La celebración fue una mesa única y larga en el jardín de la mansión Salvatierra, bajo los árboles que comenzaban a adquirir los tonos de fuego del otoño. El olor era de comida real, de pan caliente saliendo del horno, de hierbas frescas y vino honesto de las bodegas de Rodrigo. Tadeo brindó con una discreción que apenas ocultaba su emoción profunda. El médico contó historias de un Rodrigo más joven y aventurero, y la tía Amparo comió postre 2 veces, declarando que la exposición solar del jardín era perfecta para sus hierbas medicinales que pretendía plantar allí. Blanca permaneció en silencio, habitando un lugar nuevo e incómodo dentro de sí, pero era un malestar necesario. Al final de la tarde, cuando el sol teñía el mundo de naranja, se acercó a Sofía una última vez. Aquella silla al fondo de la mesa era una pérdida de tiempo y de vida. «Sofía», dijo en voz baja, casi para sí misma, «nunca deberías haber permanecido allí tanto tiempo, esperando un permiso que ya era tuyo». «Tal vez», respondió Sofía mirando el horizonte, «pero tal vez necesitaba pasar por cada una de aquellas cenas silenciosas para reconocer la diferencia abismal entre ser meramente vista por la sociedad y ser verdaderamente notada por un alma. La silla del fondo me enseñó a ver lo que el centro de la mesa esconde. La noche cayó sobre la mansión con una suavidad protectora y un silencio que no era vacío, sino pleno. El jardín se silenció cuando los últimos invitados partieron hacia sus vidas comunes. Era un silencio habitado por 2 personas que finalmente se pertenecían. Sofía subió al dormitorio principal, el ala sur que Rodrigo había renovado para ella. No había 200 velas para impresionar a extraños, solo la luz suficiente y cálida para que el lugar fuera su refugio. Estaba junto a la ventana, mirando el jardín oscuro y las estrellas que comenzaban a surgir. No llevaba el vestido azul de lana, sino uno de seda suave y color lavanda, un regalo cargado de significado de Rodrigo. Oyó la puerta abrirse con el crujido familiar y sintió su presencia detrás de ella incluso antes de verlo. Su calor era su nuevo hogar. «¿En qué piensas, mi duquesa?», preguntó él, la voz en un susurro cerca de su oído que la hizo estremecer. «En que hace muy poco tiempo no esperaba nada de ninguna noche, Rodrigo. Pensaba que mi vida era un libro de contabilidad donde los números nunca cuadraban», dijo ella, sin girarse, sintiendo las manos de él posarse suavemente en su cintura. Rodrigo se acercó más, pegando su cuerpo al de ella, permitiendo que el momento se estableciera como una base. Entonces la giró despacio para mirarla de frente, su mirada cargada de una pasión que ella nunca había imaginado que existiera fuera de los libros de poesía. «¿Tienes miedo de este nuevo mundo, Sofía? ¿Del peso de mi nombre?» «De otras cosas, sí», confesó Sofía con la honestidad que era su idioma. «Del tiempo que pasa demasiado rápido, tal vez, pero de esto, de nosotros, no. Aquí finalmente respiro». Él levantó la mano y con una delicadeza infinita y casi devocional retiró uno de los pasadores de carey del cabello de ella, dejando un mechón caer sobre su hombro. Luego retiró el otro. Los dejó sobre la mesita de noche con un cuidado que nadie dedica a objetos insignificantes, pero que Rodrigo dedicaba a todo lo que tocaba la vida de Sofía. «Estos pasadores eran de tu madre, lo último que te ataba al pasado de dolor», dijo él. No era una pregunta, había guardado cada detalle de sus conversaciones. «Ahora se quedan aquí, en nuestro refugio, a salvo. Ya no necesitan ser tu único tesoro. Ahora tú me tienes a mí y yo te tengo a ti». En aquella economía de palabras y abundancia de gestos, Sofía sintió el último nudo de amargura y soledad derrumbarse dentro de sí. Él la entendía sin que ella necesitara una enciclopedia de explicaciones. Él veía la historia detrás de los objetos y el valor incalculable detrás de los silencios que ella había cultivado. Rodrigo le tocó el rostro con la palma de la mano abierta, el pulgar acariciando su mejilla. Sofía cerró los ojos, sintiendo la realidad palpable y maravillosa de aquel momento que ella creía imposible en la noche de la cena de los Medrano. «Sofía», dijo él,
usando solo su nombre, transformándolo en un destino, en una plegaria y en un hogar. Ella dio el último paso, el paso que la alejaba definitivamente del margen y la colocaba en el centro de su propio universo. Y la noche, que ahora les pertenecía enteramente, larga, profunda y apasionada, comenzó. Algunos años después, cuando la ciudad ya contaba otras historias y los nombres de Blanca y doña Consuelo eran solo notas al pie en registros parroquiales, Sofía diría que su matrimonio no fue el fin de un drama social, sino el inicio de una larga y bellísima conversación que nunca terminaba. Una conversación que ocurría todas las mañanas en la biblioteca de Salvatierra, donde los libros subrayados de su padre ahora compartían estantes con los volúmenes que Rodrigo había aprendido a marcar con sus propias reflexiones, creando un diálogo entre generaciones y almas. La carta al médico, aquella con las 3 líneas de agonía y amor, estaba enmarcada en la biblioteca, entre los libros de poesía. Cuando las visitas la notaban y preguntaban qué era aquel papel amarillento en un lugar tan destacado, Sofía respondía con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Es lo que cambió mi comprensión del mundo, es la prueba de que la verdad siempre encuentra un camino, incluso a través de los márgenes. Porque las historias reales, las que valen la pena ser vividas y contadas, no necesitan fanfarrias, velas o lirios importados de la capital. Llegan como cartas olvidadas en libros viejos, como hombres cansados que se sientan donde nadie más mira, como preguntas honestas hechas en el momento exacto en que el alma está lista para responder. Sofía había aprendido que sobrevivir es una forma de resistencia silenciosa, pero vivir es un acto de coraje supremo, una entrega sin garantías. Vivir comienza en el momento exacto en que dejamos de aceptar, con la pasividad de los derrotados, que la silla que sobra al fondo de la mesa es la única que merecemos ocupar. El mundo siempre organizará sus mesas, distribuirá sus números según su propia ceguera y dirá: siéntate al fondo, querida, solo completa el número. Y a veces nos sentamos porque estamos demasiado cansados de la batalla, porque parece el camino más fácil, porque aún no hemos encontrado una razón lo suficientemente fuerte para desafiar la gravedad ajena. Pero Sofía Avelar, ahora duquesa de Salinas, sabía una verdad que nadie podría quitarle. La silla del fondo no es el final de su historia, ni su castigo. Es solo el lugar donde ella estaba, en silencio y atenta, cuando su verdadera y grandiosa historia decidió finalmente comenzar. Y en los márgenes descubrió que el amor es el único libro que vale la pena subrayar por completo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de otra historia. Escribí la historia de Sofía en días en que el silencio pesaba más que el ruido, y fue precisamente en esos días cuando ella tuvo más sentido para mí. Porque Sofía no es solo un personaje, es esa parte de nosotros que aprendió a entrar por la puerta lateral, a ocupar el lugar que sobra, a sonreír en el momento adecuado, sin que nadie pregunte cómo estamos de verdad. Y me quedo pensando en cuántas veces muchos de nosotros ya fuimos el número que completa la mesa, presentes en todo, invisibles para casi todos, dedicados, atentos, disponibles, y aún así los últimos en ser recordados. Sofía se quedó al fondo durante años, no porque fuera menos, sino porque nadie había mirado al lugar correcto todavía. Eso es lo que esta historia quiere decirnos, que cuando menos lo esperemos, seremos vistos de verdad. Cuéntame aquí abajo desde dónde me escuchaste hoy. Me gusta saber dónde cada historia encuentra a cada persona, cada comentario que ustedes dejan, cada me gusta, cada mensaje. Yo los leo, los siento y importan mucho más de lo que parece. Si aún no formas parte del canal, te invito ahora, con cariño, sin prisa. Suscríbete, activa la campanita y quédate cerca de mí. Un beso grande, con mucho cariño. Hasta la próxima historia.